bienvenidos a Compareverse, su canal favorito para comparaciones impactantes. Hoy, en el día 114 de nuestra serie, presentamos la versión actualizada de los 10 idiomas más hablados del PLAS, ANETA por número total de hablantes, sumando nativos y no nativos por igual. Estas 10 lenguas juntas conectan a más de 5.000 millones de personas en todos los continentes desde las megaciudades, desde Asia hasta los pueblos más pequeños de África y América. Cada idioma en esta lista es un puente entre culturas, un vehículo de comercio, ciencia, religión y arte. Prepárense para un recorrido fascinante, porque vamos a contar desde el número 10 hasta el campeón absoluto en el año 2026. Abrimos la cuenta en el número 10 con el Urdu, que reúne aproximadamente 231 millones de hablantes en total. El Urdu es la lengua nacional de Pakistán, y también se habla extensamente en varios estados del norte de la India, además de contar con comunidades importantes en el Golfo Pérsico, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Dato curioso, el Urdu y el Hindi comparten una gramática y un vocabulario hablado tan cercanos que en la calle son prácticamente idénticos, y se les conoce juntos con el nombre de indostaní, separados sobre todo por la escritura, ya que el Urdu usa el alfabeto perso-árabe Nastaliq en el año 2026. En el número 9 se sitúa el portugués, con aproximadamente 257 millones de hablantes en total. El portugués es idioma oficial de Brasil, Portugal, Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe, Timor Oriental y Macao, lo que lo convierte en la lengua más hablada de todo el hemisferio sur. Dato curioso, Brasil solo alberga a más de 210 millones de hablantes. Es decir, la inmensa mayoría del total mundial vive en un solo país, y el portugués brasileño tiene un acento y un vocabulario tan propios que un portugués de Lisboa y un brasileño de São Paulo a veces parecen hablar idiomas distintos en el año 2026. En el número 8 aparece el ruso, con aproximadamente 258 millones de hablantes en total. El ruso es lengua oficial de Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, y funciona como lengua franca en toda Europa del Este, el Cáucaso y gran parte de Asia Central, desde Ucrania y Moldavia hasta Uzbekistán y Tayikistán. Es además uno de los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Dato curioso, el ruso pertenece a la familia eslava oriental y emplea el alfabeto cirílico de 33 letras, creado a partir del alfabeto griego. Y es tan importante en la ciencia que fue la lengua en la que se escribieron los manuales de matemáticas y física más influyentes del siglo XX en el año 2026. En el número 7 se ubica el bengalí, con aproximadamente 272 millones de hablantes en total. El bengalí es la lengua oficial de Bangladesh y también se habla en los estados indios de Bengala Occidental, Tripura y Assam, y cuenta con una gran diáspora en el Reino Unido, los Estados Unidos y el Medio Oriente. Dato curioso, el bengalí tiene una de las tradiciones literarias más ricas de Asia, y su poeta más famoso, Rabindranath Tagore, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1913, siendo el primer laureado no europeo de la historia de ese galardón en el año 2026. En el número 6 figura el árabe moderno estándar, con aproximadamente 274 millones de hablantes en total. El árabe es la lengua oficial de más de 20 países del Medio Oriente y el norte de África, desde Egipto y Arabia Saudita hasta Marruecos, Argelia, Irak y Yemen. Y es además la lengua sagrada del Islam, lo que le da una presencia religiosa que abarca a casi 2.000 millones de musulmanes en todo el mundo. Dato curioso, el árabe moderno estándar es la forma unificada que se enseña en las escuelas y se usa en los medios de comunicación y la literatura, mientras que en la vida cotidiana cada país habla sánscrito, un propio dialecto local, tan distintos entre sí que un argelino y un jordano pueden tener verdaderas dificultades para entenderse al hablar en el año 2026. En el número 5 se coloca el francés, con aproximadamente 300 millones de hablantes en total. El francés es idioma oficial de Francia, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, Canadá y más de 20 países de África, entre ellos la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Senegal, Malí y Madagascar,
y se habla también en territorios del Caribe y el Pacífico. Dato curioso, el francés es, después del inglés, el segundo idioma más aprendido como lengua extranjera en el mundo y la única lengua, junto con el inglés, que se habla en los 5 continentes, y se proyecta que para el año 2050 el continente africano albergará más del 80% de los francoparlantes del planeta en el año 2026. En el número 4 tenemos al español, con aproximadamente 550 millones de hablantes en total. El español es la lengua oficial de España y de la inmensa mayoría de los países de América Latina, como México, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Chile y muchos más, y cuenta con decenas de millones de hablantes en los Estados Unidos, donde es el segundo idioma más hablado. Dato curioso, el español es la segunda lengua materna más hablada del mundo después del mandarín, con cerca de 500 millones de personas que lo aprendieron desde la niñez, y gracias al crecimiento de la población hispanohablante en los Estados Unidos, el país ya es el segundo con más hispanohablantes del mundo, solo por detrás de México en el año 2026. En el número 3 se posiciona el hindi, con aproximadamente 600 millones de hablantes en total. El hindi se habla sobre todo en el norte y el centro de la India, en estados como Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan y Madhya Pradesh, y es uno de los 2 idiomas oficiales del país junto con el inglés, con presencia creciente en Nepal, Mauricio, Fiji y las comunidades de la diáspora en el Golfo, el Reino Unido y los Estados Unidos. Dato curioso, el hindi se escribe en el alfabeto de Devanagari, cuyas 47 consonantes cuelgan de una línea horizontal continua y desciende directamente del sánscrito, la lengua sagrada con más de 3000 años de antigüedad, en la que se escribieron los textos fundamentales del hinduismo en el año 2026. En el número 2 se alza el mandarín o chino mandarín, con aproximadamente 1.100 millones de hablantes en total. El mandarín se habla sobre todo en China continental, Taiwán y Singapur, y cuenta con comunidades importantes en Malasia, Indonesia, Tailandia y en las grandes Chinatowns del mundo entero. Dato curioso, si contamos únicamente a los hablantes nativos, el mandarín es con diferencia el número 1 absoluto del planeta, con cerca de 900 millones de personas que lo tienen como lengua materna, casi el triple que el inglés, y pertenece a la familia sino-tibetana, siendo una lengua tonal con 4 tonos principales más un tono neutro, donde la misma sílaba puede significar cosas tan distintas como madre, cáñamo, caballo o regañar según la entonación en el año 2026. Y finalmente, en el número 1, coronamos al campeón absoluto de este ranking, el inglés, con aproximadamente 1.500 millones de hablantes en total. El inglés es la lengua oficial o principal en más de 60 países, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia, Irlanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica y docenas de naciones del Caribe y África. Y es, además, la lengua dominante en Internet, la ciencia, los negocios, el cine y la aviación internacional. Dato curioso, lo verdaderamente impresionante del inglés es que solo alrededor de 400 millones de personas lo tienen como lengua materna, lo que significa que más de 1.100 millones de personas lo hablan como segunda lengua, una proporción que ninguna otra lengua del planeta alcanza, y gran parte de ese crecimiento se debe a su papel como lengua franca de la globalización y de la red mundial en el año 2026. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido, amigos, los 10 idiomas más hablados del mundo en el año 2026, desde el Urdu en el número 10, pasando por el portugués, el ruso, el bengalí, el árabe, el francés, el español y el hindi, hasta los 2 gigantes de la cima, el mandarín y el inglés. Hemos visto cómo las lenguas conectan a más de 5.000 millones de personas, y son el corazón de la cultura, el comercio y la comunicación global. Cada idioma es un universo único cargado de historia y belleza. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal y dejen en los comentarios cuántos de estos 10 idiomas hablan ustedes. Nos vemos en el próximo video de Compareverse. Hasta pronto.